Bienvenido, Gustavo, nuevamente al podio aquí en Panamá. Recordando lo tuvimos para Cáncer Panamá, un tema bastante diferente. Pero ahorita nos va a conversar sobre los conceptos actuales acerca de la terapia de privación androgénica. Probablemente es algo que uno da muy por sentado, que es muy sencillo y que siempre se hace bien y hay veces que tiene ciertas aristas en que es una muy buena herramienta y cuando se maneja bien es incluso mejor. Así que gracias a AstraZeneca por auspiciarnos esta conferencia que va a ser de provecho de todos. Así que, Gustavo, el podio es tuyo. ¿Va a compartir pantalla? Y estamos. Perfecto. Les pedimos que si pueden apagar micrófonos para evitar que reverbere tanto el audio. Bueno, muchas gracias por la cálida presentación, Alejandro. Ya nos hemos visto varias veces, así que ya viste que los urólogos somos amigueros, así que ya te considero uno, compartimos muchos amigos en común, y bueno, ya este es mi segundo viaje virtual a Panamá, así que de no conocer o no haber ido una vez hace muchísimo tiempo, he visitado virtualmente Panamá más que nunca. Así que bueno, como solemos decir todos, con la misma esperanza de vernos presencialmente a la brevedad. Obviamente muchísimas gracias a Luis Ortiz, que fue el intermediario de la relación con AstraZeneca, por permitirme dar esta charla, que a mí me parece muy interesante lo que decía recién Alejandro, ¿no? Que hay tantos temas nuevos que andan dando vueltas y me da la sensación, y yo un poco también lo veo acá en Buenos Aires, en mi práctica de todos los días, que no está mal reforzar algunos viejos conceptos relacionados con la deprivación androgénica y también de alguna forma mostrar todo lo nuevo que se viene, que como me gusta decir, cáncer de próstata se ha transformado en casi como una subespecialidad hipercompleja, donde a los urólogos, para poder estar a la altura de las circunstancias, me parece que vamos a tener que saber y estudiar un montón. Así que bueno, la idea de eso es tratar de refrescar conceptos, traer algunos nuevos sobre el papel de la deprivación androgénica y cuál es la evidencia que sustenta su utilización. Creo que hay algún micrófono encendido todavía, no sé si es posible poder apagarlo, y continúo. Ahí está, bueno, la charla en la casa está muy bien. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Esto es una charla que está sponsoreada por AstraZeneca, que está representado dentro de mis conflictos de interés. Y estos son los objetivos de mi charla de hoy. Voy a tratar de pasar, es una charla extensa, voy a tratar de ser lo más didáctico y menos aburrido posible. Voy a hacer todo mi esfuerzo, no se los prometo, pero me voy a comprometer a ello. Entonces vamos a hablar mínimamente de la historia natural del cáncer de próstata. Voy a hablar sobre el rol del tratamiento hormonal en los pacientes que van a recibir radioterapia en riesgo intermedio y en alto riesgo. Voy a hablar de unos conceptos importantes que se vienen, los nuevos conceptos de neoadjuvancia seguido de prostatectomía radical, lo mismo que de deprivación androgénica post-prostatectomía radical en pacientes de alto riesgo. Es un tema que hoy en día genera debate en todos lados. Me gustaría charlar un poco, pero no extensamente, sobre el rol de la radioterapia de salvataje y la combinación o no con el tratamiento hormonal, y unas líneas, algo muy chiquito, sobre la recaída bioquímica y qué es lo que deberíamos hacer o lo que yo considero que es lo que habría que hacer. El protagonista de todo esto tiene que ver con la vía androgénica, ¿sí? La estimulación por parte del eje hipotálamo hipofisario para la segregación, para la secreción de testosterona por parte del testículo y de andrógenos por parte de la suprarrenal. El blanco de estos es la próstata, y es importante que esto genere un premio Nobel. Charles Huggins descubrió el rol importante de la deprivación androgénica en la fisiopatología del cáncer de próstata, y hoy sabemos mucho más que de alguna forma en aquellos pacientes con cáncer de próstata hormonosensible, la testosterona que ingresa dentro de la célula es transformada a dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona se une al receptor androgénico
junto con estas HSP, estas proteínas del shock térmico, las Heat Shock Proteins. Y una cosa importante, que una vez que esta unión ocurre, la proteína es liberada, y el receptor junto con la dihidrotestosterona es traslocada hacia el núcleo, y en el núcleo junto con otros receptores, y la utilización de otros coactivadores y cofactores, generan la interacción con estos sitios, los ARE o los elementos de reconocimiento de los andrógenos, y de aquí a generar todas las funciones que los andrógenos generan. Esto es algo distinto en enfermedad castración resistente, donde la testosterona proveniente básicamente de los andrógenos adrenales, dado que el resto de los andrógenos en teoría están bloqueadas por la deprivación androgénica, sumados a la producción intratesticular de testosterona, se unen a la innumerable cantidad de receptores amplificados o sobreexpresados, y a su vez también contamos con otros mecanismos de resistencia que son la mutación y la promiscuidad, y eso hace que el receptor androgénico reciba otras moléculas no testosterona o distintas de la testosterona y generen interacción con el núcleo junto con ciertas variantes de splice. Es decir, hay distintas formas por las cuales el receptor androgénico está permanentemente activado, y esto genera los inconvenientes que tenemos en resistencia a la castración. Esta es un poco la historia natural de la enfermedad, no voy a hablar en detalles, lo que sí quiero decir que una vez que el paciente supera la etapa de enfermedad localizada, desde recaída bioquímica en adelante, es importante tener este concepto muy claro, que más allá de todas las nuevas drogas que vienen y que sabemos que existen, de acá hacia allá el paciente requiere deprivación androgénica completa, casi en forma permanente. Sí, vamos a ver que esto no es tan así, pero como concepto general, a partir de la recaída bioquímica, el paciente ingresa en este circuito de necesitar deprivación androgénica. Bueno, esto es un poco de historia. Todas las drogas con las cuales contábamos antes del 2004 son todas drogas muy viejas, por lo menos yo recuerdo de mi época de residencia haber utilizado algunas de estas. Ninguna de estas drogas generaba ningún tipo de beneficio en supervivencia global, hasta que el docetaxel, en el año 2004, con el estudio TAX 327, demostró por primera vez impacto en supervivencia global en los pacientes resistentes a la castración que recibían docetaxel. Posterior a esto vinieron una plétora de, me gusta esa palabra, la usa mucho Petro Grivas, plétora de drogas, tanto quimioterapias como nuevos agentes hormonales, que mejoraron la supervivencia global de nuestros pacientes. Y todas estas drogas nuevas se empezaron a testear de alguna manera en el escenario post-docetaxel, vinieron posterior al espacio pre-docetaxel, y cada vez las tenemos más adelante en el tratamiento del cáncer de próstata, hasta tenerlas presentes, y hay ya 3 drogas aprobadas, en enfermedad metastásica hormonosensible, muchas de las cuales están metiéndose mucho más adelante. Pero como cosa importante, me parece que hay que destacar que más allá de todas estas drogas nunca vienen solas, y sino que la gran mayoría de estas drogas que hoy en día utilizamos siempre van acompañadas con deprivación androgénica o ADT, ¿sí? Que es de sus siglas en inglés. Este es un poco el curso clínico, reforzando lo que acabamos de hablar, que después del tratamiento local, en el primer pico, que hay como la primera ola de aumento del PSA, vemos que aquí es donde comienza la castración de los pacientes, y muchas veces esa no termina hasta que el paciente se transforma en resistente a la castración, sin metástasis o con metástasis. Bueno, vamos a hablar un poco acá del conde Duku, que deben hacer los radioterapeutas, y con estos rayos mágicos que cubren a los pacientes, y vamos a ver cuál es el rol o cuál es la relación de ofrecer hormonoterapia a los pacientes combinados con radioterapia, hormonoterapia con radioterapia. Si vemos las guías del 2018, mucho no han cambiado con respecto a las guías actuales de NCCN del 2021. La recomendación en pacientes de riesgo intermedio es ofrecer un ciclo corto de hormonas, entre 4 a 6 meses, en concurrencia con la radioterapia, o posiblemente la diferencia mayor es poder diferenciar en pacientes que tienen enfermedad favorable o desfavorable,
y hoy posiblemente la indicación más precisa es utilizar ciclo corto más radioterapia en aquellos pacientes que tienen riesgo desfavorable, o sea, los famosos 4+3 y no tanto los 3+4. Pero me parece que lo más importante, donde la cosa ha cambiado últimamente, es en el alto riesgo. Si bien la gran mayoría de los pacientes no pertenecen a este grupo de riesgo, aproximadamente el 15% de los que debutan con cáncer de próstata localizado tienen alto riesgo, pero estos pacientes posiblemente son los peores pacientes porque son los que tienen más riesgos de recaída bioquímica y más riesgos de mortalidad cáncer específica. Si vemos las guías del 2018 de la NCCN para alto riesgo, la recomendación era asociar a la radioterapia de la próstata entre 2 y 3 años de tratamiento hormonal, y hoy podemos ver cómo las guías de 2021 han sido mínimamente modificadas, y hoy se puede ofrecer, o se sugiere ofrecer a los pacientes entre 1 año y medio y 3 años, y vamos a ver de dónde viene este año y medio o esta reducción en la oferta de hormonoterapia a los pacientes que van a ser irradiados. La cosa empieza allá en el 1997, hace mucho tiempo atrás. Este estudio, el estudio de Michel Volá, un radioterapeuta europeo que publicó mucho en este tema, este estudio del IORTC 22863, que incluyó pacientes, fíjense, grado 3, estas clasificaciones han cambiado hace muchísimo tiempo, tantos pacientes T1, T2 como la gran mayoría de pacientes eran T3 o T4, que no tenían ganglios pelvianos, y de estos 400 pacientes que se reclutaron entre el 87 y 1995, fueron randomizados en un ratio 1:1 a recibir radioterapia más bloqueo hormonal o deprivación androgénica durante 3 años versus solamente radioterapia. El endpoint primario de este estudio fue supervivencia global. No se tienen datos de calidad de vida, los estudios no solían tener datos de calidad de vida en aquella época. Y como vemos aquí, se ve algo borroso, son algunos gráficos bastante viejos. La gran mayoría de los pacientes eran localmente avanzados, eran T3 o T4, y lo que vemos, el beneficio relativamente importante entre recibir 3 años de hormonas versus no recibir nada de hormonas. Fíjense cómo las curvas están ampliamente separadas, favoreciendo al tratamiento combinado de radiohormonoterapia. Tenemos una publicación bastante más reciente, publicada en el New England Journal of Medicine en el 2009, también volá a la cabeza como un líder de opinión en este tema. Este estudio, que fue un estudio de no inferioridad, que reclutó pacientes con características bastante parecidas, casi 1000 pacientes que fueron incluidos inicialmente a recibir radioterapia más hormonoterapia por 6 meses. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes, fueron evaluados post 6 meses de hormonas y se evaluó progresión. Y aquellos pacientes que no presentaban indicios de progresión fueron randomizados, 500 por rama, a recibir otros 2 años y medio más, lo cual completa 3 años de tratamiento hormonal versus control, que eso completa solamente 6 meses de hormonas. Es decir, que tenemos de esta manera ciclo largo y ciclo corto. El endpoint primario fue supervivencia global, y se trazaron todos estos otros endpoint primarios que se pueden ver aquí, con un follow-up de casi 6 años y medio. El estudio demostró que 3 años, que se ve acá, que es el ciclo largo en rojo, fue superior que el ciclo corto en cuanto a supervivencia global, o sea, había más mortalidad en el ciclo corto en cuanto a supervivencia global y también en cuanto a mortalidad cáncer específica. Por lo tanto, nuevamente, ciclo largo versus un ciclo corto demostró superioridad en supervivencia cáncer específica y supervivencia global. También se tuvo en cuenta el riesgo cardiovascular. Y en este estudio puntual, uno asumiendo que los que tenían más tiempo de hormonoterapia iban a presentar mayor riesgo cardiovascular, este estudio no logró evidenciarlo. Y dado que estos estudios son más nuevos, se pudo llegar a realizar estudios de calidad de vida. Fíjense cómo en los primeros 6 meses que compartían la misma rama, no hay diferencias entre cada uno de los grupos, pero como se puede apreciar en cada uno de los aspectos de calidad de vida evaluados, insomnio, hot flashes,
reducción del interés sexual o reducción de la actividad sexual, la hormonoterapia de larga duración tuvo un impacto negativo en cada uno de estos aspectos comparados con el ciclo corto, pero al final del camino, después de 3 años, pareciera que hay una equiparación en cuanto a la calidad de vida posterior al cese de las hormonas en ambas ramas. Tenemos estudios más nuevos, estos estudios publicados en el 2018. Este es un estudio del TROG de la Sociedad de Nueva Zelanda y de Australia. Este estudio, que es el estudio RADAR, que no tiene nada que ver con el estudio, hay otros estudios RADAR también, pero este estudio RADAR, que es un estudio factorial que incluyó pacientes con cáncer de próstata, de T2B, AT4, sin ganglios pelvianos. Estos casi 1000 pacientes fueron randomizados en 2 grupos distintos. Un grupo que recibió 6 meses de hormonoterapia más la radioterapia versus 18 meses de radioterapia más radioterapia. Es decir, de alguna forma sería un ciclo corto de hormonas versus un ciclo intermedio de hormonas. Y a su vez cada uno de estos grupos se les agregó el soledrónico o no soledrónico. Es decir, esto es lo que compone, es un grupo de 4 categorías distintas, más o menos 270 por categoría, y se trazó como endpoint primario, mortalidad cáncer específica, y otros tipos de endpoints secundarios como se enumeran aquí en el gráfico. Lo importante es que 6 meses de radioterapia tuvo más mortalidad cáncer específica que 18 meses de radioterapia y hormonoterapia. Acá se ve claramente 6 meses, que es la línea roja, versus 18 meses, que es la azul o celeste, tuvo más mortalidad cáncer específica, y en el gráfico de la derecha se observó más mortalidad por cualquier causa. No solamente ello, sino que también fue superior 18 meses comparado con 6 meses en todos los endpoints secundarios que se trazaron en el estudio. Y como vemos aquí, en este forest plot, vemos que todos los subgrupos se beneficiaron con 18 meses comparados con 6 meses. Y como me gusta decir, el perdedor, el loser, siempre es ácido soledrónico, porque si bien el soledronato es una muy buena droga para prevenir eventos óseos y para evitar todos los eventos relacionados con las hormonas, usar ácido soledrónico no genera prolongar supervivencia global. Esto se vio no solamente en este estudio, también se vio en el Stampede y en los estudios originales de ácido soledrónico. Sirve para el hueso, mejora la calidad del hueso, pero con soledrónico solo no vivís más. Vivís más si utilizás deprivación androgénica. ¿Los pacientes de riesgo alto con curso intermedio tienen algún rol? Me pareció interesante traerles este estudio, que es el estudio de Naveer, que es un oncólogo canadiense, que se presentó hace muchos años en ASCO, pero que tardó muchísimos años en publicarse. Finalmente se publicó en European Urology en el 2018. Este estudio, en el cual pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, fíjense que es un estudio bastante más moderno, ya de entre el 2000 y el 2008, permitió el reclutamiento de 630 pacientes, de los cuales fueron randomizados, también en un ratio 1:1, 300 por rama aproximadamente, a recibir radioterapia más 36 meses de hormonoterapia, que es lo estándar, versus un brazo reducido de 18 meses. Se irradió con tecnología 3D la pelvis y la próstata, el follow-up fue de casi 10 años, el endpoint primario fue supervivencia global y también se evaluaron aspectos de calidad de vida. Este estudio, como dije, de no inferioridad, demostró que 18 meses es no inferior a 36 meses, y eso se ve claramente en el gráfico de la derecha de supervivencia global, donde hay un solapamiento. Fíjense cómo las curvas se cruzan en 2 segmentos distintos. Y no solamente fue no inferior en cuanto a supervivencia global, sino también fue no inferior en cuanto a supervivencia cáncer específica, a expensas de un mayor número de fallas bioquímicas. Fíjense, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, que si bien esto no impactó en supervivencia global, los pacientes con 18 meses tuvieron algo más de chances de recaída bioquímica, con no muchísimo cambio en cuanto a calidad de vida, ¿sí? Lo cual llama la atención, porque uno de los beneficios de utilizar este tipo de tratamientos más cortos es prevenir las alteraciones en calidad de vida.
Bueno, vayamos un poco más a lo nuestro, vayamos un poco a hablar de cuál es el rol del tratamiento hormonal en los pacientes quirúrgicos y vamos a tratar de traer los nuevos conceptos de neoadjuvancia. Si bien la neoadjuvancia no es nuevo dentro de los pacientes quirúrgicos, los trabajos históricos de neoadjuvancia hacían tratamientos cortos, quizás con monoterapias o con monodrogas, quizás con drogas no tan potentes como las que contamos ahora, y posiblemente estaban evaluados en pacientes no de más alto riesgo y quizás tuvimos limitado follow-up. Hoy tenemos mejores drogas, tenemos combinaciones de drogas, tenemos mejor seleccionados a los pacientes y tenemos mejores estudios. Posiblemente esto haya sido el puntapié inicial para tratar de evaluar cuál es el endpoint importante en estos estudios, y yo creo que los pacientes que realizan neoadjuvancia con estas nuevas drogas deberían tener respuesta completa, es lo que uno más debería esperar, pero sin embargo se observó que aquellos pacientes que tienen esto que es MRD, que es Minimal Residual Disease o enfermedad residual mínima, y con eso me refiero a que tengan en la pieza de prostatectomía al menos una lesión menor a 0,5 centímetros. Fíjense en esta curva como aquellos pacientes que post-neoadjuvancia tienen respuesta completa o lesiones pequeñas, a los cuales vamos a denominar enfermedad residual mínima, en negro la curva no es una curva, sino que es algo totalmente plano. El 100% de los pacientes a 5 años están libres de recaída bioquímica. Por lo tanto, pareciera ser muy prometedor. Y esto de alguna forma disparó una serie enorme de ensayos clínicos. Aquí tenemos el estudio Proteus, que es una tabla bastante difícil de leer, pero básicamente los pacientes de riesgo intermedio o de alto riesgo se les ofrecía apalutamida seguido de cirugía y apalutamida post-prostatectomía versus solamente de privación androgénica. Y una cosa importante, dado que todavía no tenemos los datos del estudio Proteus, lo que me parece importante que todos los pacientes a los cuales se les agrega estas nuevas drogas siempre reciben deprivación androgénica completa. No es o una o la otra, sino que es la combinación de ambas drogas lo que posiblemente nos permita obtener mejores resultados. También la hormonoterapia neoadjuvante se ofrece junto a la quimioterapia, y este estudio que generó como bastante expectativa, el Punch Trial, un estudio bastante parecido en cuanto a los criterios de inclusión al estudio Proteus, el cual acabo de mencionar. De estos casi 750 pacientes fueron randomizados a recibir docetaxel más agonistas LHRH seguido de prostatectomía versus solamente prostatectomía. Fíjense lo importante que más allá del agregado del docetaxel siempre sumamos agonistas, en este caso LHRH. El endpoint primario fue PFS o progresión o supervivencia libre de progresión bioquímica a los 3 años. Increíblemente, en los pacientes de más alto riesgo, de muy alto riesgo, el estudio fue, ahí se observa al menos una separación de las curvas, si bien no fue estadísticamente significativa y falta cierta maduración para supervivencia global, vemos que hay algún beneficio en intensificar el tratamiento neoadjuvante antes de prostatectomía. De todas maneras, necesitamos algo más de evidencia para pensar o para determinar que la quimioterapia tiene un rol establecido en este escenario. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que durante la cirugía encontramos ganglios pelvianos? Bueno, esto genera muchísimo debate. Yo no sé si tengo tan claro lo que hay que hacer, tengo alguna idea, pero lo que sí me parece no del todo bueno, que nos sigamos basando en este estudio, en este viejo estudio de Edward Messing. Yo no tengo nada contra Messing, me parece que hizo un aporte muy importante, pero este viejo estudio, el ECOG 3886, que de alguna forma intentó comparar el beneficio de hormonas tempranas versus hormonas tardías en pacientes con ganglios positivos patológicos al momento de la prostatectomía. Y la cosa importante en este estudio, que el PSA no fue un marcador de progresión, sino que el determinante de progresión fue la progresión clínica, metástasis o dolor. Este estudio, entonces, que incluyó un montón de pacientes operados, pero en aquellos pacientes en los cuales encontraron ganglios positivos patológicos, repito, porque los ganglios positivos no eran imagenológicos, o sea, los operaban, no sabían que tenían ganglios, y en la anatomía patológica se informaba que los pacientes tenían ganglios positivos. Estos 100 pacientes
fueron randomizados 50 por rama a recibir hormonas tempranas versus hormonas tardías, ya sea en forma de una castración química con goserelin o orquiectomía. El seguimiento fue interesante, quizás corto, 7 años, y el endpoint primario fue supervivencia global. Y este estudio, y siempre se nombra como evidencia 1A, sobre el rol de la terapia inmediata. Fíjense el beneficio en la terapia inmediata, 26%, cuando lo comparamos con el tratamiento hormonal tardío, pero me gusta mucho mostrar este número, dado que de los pacientes con ganglios positivos y que no se trataron en forma inmediata, cercano a un 20% nunca recayeron. Con lo cual, creo que es muy importante tener presente que algunos pacientes con ganglios positivos van a estar curados con la cirugía, posiblemente los menos. Pero creo que es interesante tener presente que si el tratamiento no es curativo, agregar hormonas puede generar toxicidad, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Y vemos aquí en el gráfico de la derecha, en cuanto a supervivencia libre de progresión, la diferencia es aún mayor, casi un 55%, pero vuelvo a recordar, este estudio trataba a los pacientes a la progresión metastásica o clínica, no ante la progresión de PCA, que eso es lo que hoy haríamos. Por lo cual no tengo claro si este estudio, más allá de ser evidencia 1A, hoy se ajuste a los estándares modernos de seguimiento y de tratamiento de los pacientes. Y esto generó de alguna forma el surgimiento de estudios cada vez más modernos. Fíjense, estos pacientes con ganglios positivos, al momento de la prostatectomía radical, se randomizan a intensificación postoperatoria con radioterapia, con agonistas o antagonistas, GnRH, más ABI, más APA. Quizás esto parezca un montón, están testeándose esta enorme combinación, pero lo más importante de todo esto es que vamos a tener, creo yo, respuestas a esta pregunta de qué hacer con los ganglios N1, y siempre, fíjense en este contexto que más allá de las drogas que utilicemos, siempre GnRH agonistas o antagonistas están metidos dentro de la ecuación. Cambiamos un poquito de tema, damos vuelta a la página, vamos a hablar brevemente, ¿no?, en forma full, sobre cuál es el rol de la radioterapia de salvataje y la combinación con hormonoterapia. También hay algunas preguntas que no están aún respondidas en cuanto al rol de la radioterapia y las hormonas y el timing de hormonoterapia, pero sí me parece interesante en esta recorrida por los clásicos estudios hablar de este estudio, el estudio de William Shipley, el RTOG 9601, que fue el primer estudio de radioterapia con hormonoterapia que demostró impacto en supervivencia global. Este estudio, que randomizó o que reclutó inicialmente pacientes T3N0 o pacientes con enfermedad localizada pero con márgenes quirúrgicos positivos, que ante la recaída bioquímica, con PSA entre 0,2 a 4, randomizó entonces estos casi 800 pacientes y en un ratio 1:1 fueron seleccionados para recibir radioterapia más bicalutamida 150 miligramos por 2 años versus solo radioterapia en el lecho. Seguramente este esquema es un esquema viejo, perdón, fíjense, del 1998, quizás hoy ya no utilizamos dosis tan altas de bicalutamida, posiblemente ya casi no utilizamos bicalutamida, pero bueno, se randomizó de esta manera por 2 años, su endpoint primario fue supervivencia global y un follow-up de 13 años. El estudio fue positivo para supervivencia global, para su endpoint primario, como vemos en el gráfico superior de la izquierda, pero no solamente eso, sino que fue francamente positivo en el grupo de los peores pacientes, en aquellos pacientes que ingresaban al estudio con PSA postoperatorio superior a 1.5. Y no solamente eso, sino que también, como se ve en los dos gráficos de abajo, fue positivo para muerte por cáncer de próstata y para mortalidad metastásica por cáncer de próstata. Como vemos aquí, en forma global, el estudio fue positivo justito, ¿no? El intervalo de confianza casi toca el 1, pero el estudio fue positivo y fue particularmente importante los datos en aquellos que presentaban PSA por encima de 1.5 y en aquellos pacientes que tenían márgenes quirúrgicos positivos. Es importante tener en cuenta el valor del PSA, porque inicialmente cuando se leyó este estudio, varios años atrás,
dijimos hormonoterapia para todos, no hay absolutamente ninguna duda. Pero posiblemente este análisis post-hoc del RTOG 9601, presentado en Astro 2019 por Daniel Spratt, es un radioterapeuta joven, pero no sé, para mí es un genio, es interesante escucharlo hablar. Fíjense lo interesante que en el análisis post-hoc evaluaron particularmente aquellos pacientes que tenían menores valores de PSA, y aquellos entre el rango de 0.2 a 1,5 no hay ninguna diferencia entre recibir bicalutamida o no recibir ninguna medicación al momento de la irradiación. Y no solamente eso, sino que aquellos pacientes que con ese rango de PSA más bajo aún, entre 0,2 y 0,6, no solamente no hay beneficio en supervivencia global, sino que tienen el perjuicio de tener mayor mortalidad por otras causas diferentes de cáncer de próstata. Y con esto concluyo que aquellos pacientes con PSA más bajos, particularmente de 0,6 hacia abajo, dar hormonas es más dañino y es menos beneficioso. El otro estudio del mismo tipo, el SHETUC 16, un estudio de salvataje de radioterapia con o sin un curso corto de hormonas, que en este caso fue goserelin. Los pacientes eran más o menos parecidos, se estratificó en función al tipo de radioterapia que se le ofreció a los pacientes, así eran pacientes de alto o de bajo riesgo, con una definición muy francesa. Ellos tienen definiciones para los riesgos, como se vio en el Latitude y aquí en este estudio, pero lo importante es que de estos 450 pacientes se randomizaron mitad-mitad, o sea, en un ratio 1:1, a recibir radioterapia sola versus radioterapia más goserelin por 6 meses. El endpoint primario fue Progression Free Survival con toda esta otra cantidad enormes de endpoints secundarios. Y el estudio fue francamente positivo, no hace falta ni ver los números, fíjense cómo las curvas se separan enormemente, 0.5 el hazard ratio. Esto significa que hay una disminución del riesgo de morir o de progresar en un 50%. Fíjense, la P es estadísticamente significativa, pero muy, muy positiva. Fíjense aquí en este forest plot, como todos los grupos se benefician. Y posiblemente la gran pregunta es, ¿qué hacemos con los ganglios? ¿Qué hacemos con la pelvis? ¿La irradiación es solo en el lecho o la irradiación también debe incluir áreas ganglionares? Posiblemente este estudio, el RTOG 0534 o Sport Trial, que fue presentado en Astro 2018 y que esperamos aún su publicación, randomizó pacientes post-prostatectomía radical a 3 ramas distintas: radioterapia del lecho versus radioterapia del lecho más hormonoterapia versus radioterapia del lecho y de la pelvis más hormonoterapia. El endpoint primario fue progresión o libre de falla, y dentro de falla es cualquier falla, recaída bioquímica, progresión imagenológica o progresión clínica. Estos estudios más modernos lo ofrecieron a los pacientes IMRT, y esa fue la radioterapia estipulada en general a que se le ofreció a la gran mayoría de los pacientes, casi el 90% de los pacientes, y se utilizaron distintos tipos de agonistas, antagonistas y de antiandrógenos. Lo importante es que el estudio fue positivo y vemos una diferencia estadísticamente significativa entre cada una de las ramas. En realidad, así fue la comparación que se hizo. La rama 3, que es la rama verde, que es la rama full, la que irradió todo, el lecho, la pelvis y de hormonas, fue superior a la irradiación solamente del lecho con hormonas, y fue mucho más superior que la irradiación solamente del lecho sin hormonas. Acá se ven los colores. Y una cosa interesante, lo que más me parece interesante, es este análisis post-hoc, que siempre los análisis post-hoc son retrospectivos y tienen muchas críticas, pero también marca un corte de PSA. En aquellos pacientes, como se ve en el gráfico de abajo a la izquierda, con un valor de PSA por encima de 0.34, fíjense cómo las 3 curvas están ampliamente separadas. Por lo tanto, a mayor PSA, existiría un rol importante en la irradiación no solamente del lecho, sino de la pelvis con hormonas, pero en aquellos pacientes con PSA más bajos, como se ve en el gráfico de arriba a la izquierda,
irradiar pacientes con PSA menor a 0.34 hace que las curvas 2 y 3 estén prácticamente unidas. Por lo tanto, según el estudio SPORT, y repito, esperamos su publicación, en pacientes con PSA muy bajos, irradiar la pelvis no tendría ningún rol si irradiar el lecho con hormonas, como se ve en este gráfico. Por lo tanto, esto genera un poco de confusión en cuanto a cuál es el corte de PSA, qué es lo que debo irradiar, cuántas hormonas debemos usar, pero lo real es que esto no se pone más fácil, sino que por el contrario, se pone cada vez más difícil, porque todas estas nuevas drogas y estas nuevas combinaciones se empiezan a meter en casi todos los aspectos de la enfermedad. Estos estudios más modernos, como el ENSERRAD, que de alguna forma selecciona pacientes de alto riesgo con ganglios pelvianos, lo cual tiene cierta lógica, que es enfermedad localmente avanzada, pero sin enfermedad a distancia y con PSA no mayor a 100, randomiza pacientes a recibir radioterapia de lecho más agonistas más ENSA versus radioterapia más agonistas sin ENSA. Y fíjese lo importante, como nuevamente, tanto los agonistas están metidos en todos los ensayos clínicos, en las combinaciones con nuevas drogas. También tenemos acá el estudio Atlas, un estudio muy parecido al que acabo de comentar al ENSERRAD, con radioterapia, con agonistas, pero con otra combinación, con Vica más apalutamida. Llega un momento que va a estar difícil aprenderse todo esto. Lo importante, nuevamente, LH, RH, los agonistas están metidos aquí. Ya que vemos estudios más complejos, que no tenemos ningún dato al respecto, pero siempre hormonoterapia a la recaída y algo más. Radioterapia, cabazitaxel, o grupos de solamente radioterapia con hormonoterapia. Las plataformas genéticas también metidas aquí adentro. Decipher posiblemente sea una de las plataformas genómicas más utilizadas, cada vez ampliando más sus horizontes, pero inicialmente este es el Decipher postoperatorio, post-prostatectomía, y en aquellos pacientes de alto riesgo, que son los que tienen un score de Decipher mayor a 0,6, son randomizados a recibir hormonas más raro versus solo hormonas. Las hormonas siempre presentes. Y vamos a hablar muy poquito de recaída bioquímica. Se preguntarán qué tiene que ver un sapo con todo esto. Y esto tiene que ver con este estudio, con otro estudio de la Asociación de Australia y de Nueva Zelanda, el TROG 0306, o estudio TOW, ¿no? TOW, sapo en inglés. Este estudio fue un estudio que comparó hormonas tempranas versus hormonas tardías en el contexto de la recaída bioquímica, tanto sea en pacientes post-prostatectomía o post-radioterapia, y de los 1000 pacientes que se intentó reclutar, solamente se reclutaron menos de 300, los cuales fueron randomizados, 50% por rama, a recibir hormonas tempranas versus hormonas tardías. El follow-up fue de 7 años con un endpoint primario de supervivencia global. Esto fue lo bueno. Fue mejor para este estudio ofrecer hormonas en forma inmediata. Allí se ve la línea punteada celeste superior en cuanto a supervivencia global, comparados con el tratamiento demorado. Este beneficio en supervivencia global se ve después de 5 o 6 años de tratamiento, no es observado en forma inmediata. Lo malo de todo esto es que los pacientes que comienzan en forma más temprana a recibir hormonoterapia tienen más complicaciones al final del camino, y todos los indicadores de calidad de vida, que son mejores al inicio, terminan siendo peores por la toxicidad de las hormonoterapias. Y para terminar esta famosa película de lo bueno, lo malo y lo feo, debo decir que aquellos pacientes que tienen severas comorbilidades, y nuestros pacientes con cáncer de próstata suelen tenerlas, el uso de hormonoterapia es contraproducente. ¿Y esto a qué se debe? A que algunos pacientes son dañados por las hormonas, y cada vez comenzaron a aparecer más publicaciones relacionadas con esto. Las hormonas terapia, si bien son buenas inicialmente, generan un montón de todo esto: problemas sexuales, trastornos cardiovasculares, síndromes metabólicos, aumento de peso, sarcopenia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como arranca un paciente con deprivación androgénica. En la izquierda es un varón joven, eugonaico. Fíjense la masa muscular y fíjense cómo terminan. Cuando son gordos,
casi sin músculo, y esta obesidad sarcopénica tan característica de estos pacientes al final del camino de la deprivación androgénica. Los pacientes que toman hormonas o que reciben hormonas por mucho tiempo, tienen alteraciones en cuanto a su calidad de vida, tienen riesgo de fracturas, tienen trastornos cognitivos, psiquiátricos y psicológicos. Y una cosa interesante es, se puede disminuir la toxicidad disminuyendo la cantidad de hormonas que se les ofrece a un paciente, y esta serie de preguntas fueron contestadas posiblemente por este estudio, que es el estudio que me parece a mí es el más importante, es el estudio canadiense de la radioterapeuta Juanita Kruk, en pacientes con recaída bioquímica no metastásicos, el PR7, este estudio de no inferioridad que comparó bloqueo hormonal completo, que es la línea CAD azul, versus el tratamiento intermitente. El estudio fue positivo y demostró que intermitencia fue no inferior a tratamiento continuo. Por supuesto que al recibir tratamiento interrumpido, el perfil de toxicidad fue mejor en aquellos pacientes que recibieron intermitencia que cuando los comparamos con aquellos pacientes que recibieron tratamiento continuo. Acá se puede ver el clásico número de pacientes por ciclo, como en el primer ciclo, que es el número 1 del gráfico de la derecha, hay muchos pacientes en el estudio, y a medida que los pacientes empiezan a hacer ciclos de off tratamiento y vuelven a ingresar a ciclos on tratamiento, cada vez son más pacientes los que salen de la intermitencia y persisten en tratamientos continuos. La ventaja del tratamiento intermitente es la menor exposición a los fármacos, y esto impacta directamente en dos cosas, o en tres cosas diría yo: eventos adversos, calidad de vida, costos. Para ir concluyendo, en toda esta gran revisión, esta gran maratón de hormonoterapia que acabo de hacer, en cuanto a la irradiación, los pacientes de riesgo intermedio favorable deben recibir un ciclo corto de hormonas en concomitancia con la radioterapia de la próstata. Aquellos pacientes de alto riesgo, el ciclo debe ser largo de hormonas, lo clásico es entre 2 y 3 años. Tenemos que definir o ver cuál es el rol de 18 meses, que yo creo que es interesante, pero eso aumenta el riesgo de tener recaída bioquímica en los pacientes, aunque eso no se, de alguna forma eso no se correlaciona con supervivencia global. Vamos a abordar los resultados de los nuevos agentes hormonales. Con respecto a neoadjuvancia, hay muchos ensayos clínicos, como acabamos de ver, hay mucha información pendiente de revelar los datos formales y los datos finales de estos estudios. Lo que yo creo es que con nuevos agentes hormonales y con quimioterapia vamos a tener mejores resultados. Por otro lado, hay que recordar que todos estos estudios siempre, pero siempre van asociados a deprivación androgénica. Por supuesto, necesitamos los resultados finales. Con respecto a salvataje, en este campo tan, para mí, confuso y engorroso, tenemos un estudio que prolonga supervivencia global, el RTOG 9601, con un esquema que ya nadie utiliza. Yo no utilizo 150 miligramos de eucalutamida por 2 años. Tenemos otro estudio clínico, el CETUC 16, este estudio francés, que prolonga el intervalo libre de progresión utilizando 6 meses de oxirelin. Este es un estudio más moderno y quizás es un estudio más a seguir que el de bicalutamida. En cuanto al Sport Trial, la verdad que abordamos la publicación para ver detalles finos de cuál es el rol de la irradiación de la pelvis concomitantemente con el lecho y las hormonas. Y en los análisis post-hoc impresiona que cuanto más bajo es el PSA, podríamos carecer de utilizar tratamiento hormonal concomitante con la radioterapia de salvataje. En cuanto a la recaída bioquímica, no hablamos específicamente del tema, es muchísimo más largo y más extenso, pero de lo poco que hablamos, el estudio más sólido es un estudio con un montón de inconvenientes en el reclutamiento, con cuestionamientos serios en cuanto al diseño. Y recuerdo que cuando el estudio se presentó en un congreso, la investigadora principal que lo presentó casi temerosa, y hubo muchas críticas en vivo y en directo, pero cuando el estudio por algún motivo se presenta en los papers, automáticamente esta cosa de la virtualidad, creo yo, del paper enfría un poco la cosa, y fue aceptado como que el rol importante en la recaída bioquímica es el de las hormonas tempranas,
lo cual no estoy tan de acuerdo, porque aquí hay que personalizar. Las hormonas tempranas ayudan a vivir más, según estos estudios, pero tienen más toxicidad, altera la calidad de vida, y por supuesto esto es mucho más caro. Con respecto a la intermitencia, es pareciera una terapéutica que está quizás en desuso, y todavía no tenemos muy buenas drogas siendo testeadas en recaída bioquímica en concomitancia con agonistas o antagonistas de LH-RH. Y lo último que voy a decir, lo más importante de todo esto, es trabajar en equipo. Y esto viene a colación de que hace 2 días participé de una jornada de la Sociedad Argentina de Urología, donde se le hizo preguntas a los residentes y casi el 40% contestó de los residentes que ellos tratan solitos el cáncer de próstata en todos los estadios. Y la verdad, yo lejos de felicitarlo, les dije que me parecía que era un error ese pensamiento. Me parece que el cáncer de próstata tiene un rol para nosotros, tiene un rol para los oncólogos, pero no hay dudas que el rol más importante es este que les acabo de mostrar, el de trabajar todos juntos y en equipo. Muchas gracias.